Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 1 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Simplemente comentar algunos titulares de las noticias más destacadas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Ayer, si me permiten, pasó de todo. Iniciamos con las buenas noticias para nuestro país, que también las hubo una jornada histórica, porque Venezuela sumó 4 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En las categorías de 100 metros y 400 metros, Lisbeth Libera, Linda Pérez obtuvieron medalla de oro, Luis Rodríguez Bolívar medalla de plata y Alejandra Pérez obtuvo medalla de bronce. Unos héroes, como los han calificado algunos, sobre todo en redes sociales, estos atletas venezolanos que han dejado en lo más alto la bandera de nuestro país. Luego hay noticias no tan positivas, o mejor dicho, polémicas, que han ocurrido durante la jornada. En el ámbito político, destacar la decisión de algunos partidos de la Alternativa Democrática, de la Plataforma Democrática, de participar en el proceso que organiza el chavismo para el mes de noviembre. Toda clase de reacciones luego de la confirmación de una noticia que era prácticamente pública. En principio, organizaciones como La Causa R y Encuentro Ciudadano reiteraron que no van a participar porque no hay condiciones. Maduro celebraba ayer, decía en tono de burla: me voy a sentar en una butaca con el televisor prendido y mis cotufas a ver a Guaidó votando el 21 de noviembre y allí aplaudiré porque órganos incluirlo en la democracia y en la Constitución. Acto seguido, el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, contestaba: Maduro, ponte serio. Todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa, tanto que está sentado como contraparte en un proceso de negociación internacional que busca esas garantías electorales, políticas y un cronograma de elecciones, un proceso donde los venezolanos, junto a la comunidad internacional, estamos exigiendo y trabajando por un acuerdo que le ponga fin a la tragedia. Bueno, en parte de las reacciones, insistimos, luego del anuncio de la plataforma democrática. Además, las declaraciones de Freddy Guevara, quien recuperó, saben ustedes, recientemente su libertad, también han generado reacciones. Él dijo: tenemos que pasar a un proceso de convivencia política, y abogó por el acuerdo de salvación nacional. Una de las reacciones más duras, si me permiten, la comparto, la de la viuda del capitán Acosta Arévalo, Waleska Pérez. Ella escribió en su cuenta en Twitter: fuiste afortunado, Freddy, en salir con vida. No fue la misma para Rafael Acosta Arévalo. Decirles a mis hijos que convivan con los asesinos de su padre, eso jamás. Ya sé por qué tanto silencio en el caso, abandono a tantas víctimas y militares torturados. Él, dice ella, tienes poca memoria. Es una situación francamente delicada ahora mismo el programa político en nuestro país, pero estos son los hechos. Y en el ámbito económico, bueno, hoy, 1 de septiembre, aunque haya pasado por debajo de la mesa por el interés político, entendemos, del equipo económico de Nicolás Maduro, entra en vigencia una reconversión monetaria, y como lo recordaba en sus redes sociales el Banco Central de Venezuela, a partir de este momento se eliminan automáticamente 6 ceros a nuestra moneda. Ellos ponían como ejemplo, desde este 1 de septiembre y hasta que el Banco Central de Venezuela lo disponga, los precios, productos y servicios deben ser expresados con la nueva escala monetaria, y esto significa quitarle 6 ceros. Allí faltó incluir los salarios que todavía existen en bolívares en nuestro país. Para hablar de esto y otros temas, saludamos vía telefónica a Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, autor
de los libros Petróleo y Desmadre, la economía del caos. Víctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un placer hablar contigo. Un gusto conversar contigo, Víctor. Y yo te pediría un primer comentario. Parece que se ha dicho todo sobre la reconversión, no es la primera, pero lo cierto es que esto va a tener un impacto en el día a día, sobre todo para aquellas personas que todavía reciben salario en bolívares y sobre todo las pensiones en moneda nacional. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, lo que habría que decir es que la reconversión en sí no tiene un efecto en cuanto a riqueza o pobreza, es decir, yo diría que el titular acá es Venezuela, la misma pobreza, la misma inflación con 6 ceros menos, es decir, así como se le van a quitar a los salarios 6 ceros o a las pensiones 6 ceros, pues se le van a quitar a los precios. Entonces, digamos que lo que vamos a ver es lo que ya se ha vivido en reconversiones anteriores. A partir de hoy, todos los precios se les restan 10 ceros, es decir, lo que vale 1.000.000 pasa a costar un bolívar. Pues ciertamente, pues las pensiones que son de 4 millones de bolívares o 8 millones de bolívares, que equivalen alrededor de $2, pues pasan a ser, entonces si es una pensión de 8 millones pasa a ser una pensión de 8 bolívares, o de 4 millones pasa a ser una pensión de 4 bolívares. A partir de hoy, lo que va a haber es la expresión de esos precios, y más adelante va a comenzar la circulación de la nueva moneda. Ciertamente, corregimos, la reconversión oficialmente empieza el 1 de octubre, pero a partir de hoy, según lo ha dispuesto el Banco Central, hay que expresar ya de una vez la eliminación de los ceros al bolívar en las facturas. Y yo te pediría un comentario, Víctor, a grandes rasgos, y lo hemos hablado, lo hemos analizado en este espacio. Mientras no se resuelva el problema, esto es un ciclo que lamentablemente se va a repetir en el tiempo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, esto es como que, es decir, tú has variado la escala para permitir que la cantidad de ceros que había en las cifras, en los sistemas informáticos de las empresas, la cantidad de ceros que había cuando alguien iba a pagar una cuenta muy simple en un supermercado y tenía que meter 2 y 3 veces la tarjeta porque ya el sistema del supermercado no podía procesar los ceros. Eso se alivia temporalmente. Ahora, el problema de fondo es la inflación. El problema de fondo es la velocidad con la que aumentan los precios, y Venezuela sigue teniendo una inflación de alrededor del 2.000% anual. Es lo que se estima para este año. Entonces, mientras eso esté allí, pues simplemente variar la escala es un alivio temporal. Es prácticamente como un analgésico que te alivia el dolor por unas horas, pero la enfermedad sigue allí, la enfermedad está latente, y mientras no se corrija la inflación, pues bueno, dentro de 1 o 2 años veremos nuevamente al Banco Central anunciando otra reconversión y restando otra vez ceros. Es decir, el tema de fondo es la inflación, y para eso no hay todavía una propuesta completa del gobierno para poder llevar a Venezuela a una inflación razonable, que no sea esta inflación de alrededor del 2.000% anual. Ahora, Víctor, cuando el Banco Central publica en su cuenta en Twitter, como nos ha explicado o nos ha informado todo este tema de la nueva reconversión, que desde hoy, 1 de septiembre, y hasta que el Banco Central lo disponga, los precios de productos o servicios deben ser expresados con la nueva escala monetaria, quiere decir que a partir de este momento, es decir, tienen que todos los dueños de establecimientos comerciales pues volver a etiquetar los productos, y lo mismo ocurre con la elaboración de las facturas en nuestro país. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica. No sé si va a ocurrir con el monto que aparece expresado en las cuentas en los bancos en Venezuela. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? No, con el tema de las cuentas en los bancos, realmente no tengo mayor precisión, pero pienso que no. Creo que la medida, como por lo que leo de lo que expresó el Banco Central, es simplemente
para hacer que las personas se vayan adecuando a la nueva escala en cuanto a los precios. Entonces los precios tienen que estar en las dos escalas. Por ejemplo, si un producto vale 4 millones, debería haber 4 millones y 4 bolívares, que es la nueva escala, ¿no? El Banco Central obvia también el precio que es el que más se está utilizando en la economía en el día a día, que es el dólar. Entonces yo creo que va a haber en realidad en los comercios 3 precios, ¿no? En dólares, en bolívares actuales y en la futura escala. Creo que eso es lo que va a suceder en la práctica, pero en la medida lo que busca es que las personas vayan familiarizándose con la escala, que es 6 ceros menos. Claro, porque incluso cuando tú revisas la página web del Banco Central a esta hora, no aparece expresada la moneda, el dólar, con 6 ceros menos. Aparece 4.127.024,23 bolívares. Entonces el Banco Central no ha asumido, digamos, esa expresión. Suponemos que lo hará a partir del 1 de octubre. Pero yo te preguntaría, Víctor, porque esto está directamente relacionado con el tema de las remesas y la dolarización de las transacciones en la práctica en nuestro país. Tú escribías recientemente un artículo publicado en algunos portales como Runrunes, hablando de la importancia que han adquirido las remesas para el día a día en Venezuela. Incluso tú titulabas tu trabajo El salvavidas nutricional en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Te escuchamos. Sí, bueno, lo que yo pienso y lo que veo y está reflejado en ese trabajo es que Venezuela se ha convertido en una sociedad muy desigual. Es una sociedad con una pequeña capa que puede ser no más del 5% de la población, que tiene altos ingresos en dólares porque tiene ahorros en el exterior, porque tiene inmuebles, tiene recursos. Esa capa de la sociedad pues está consumiendo y es el target hacia donde se dirige la mayor parte del comercio actual. Luego hay una clase media que se ha vuelto proletaria, una clase media empobrecida a la que le cuesta mucho, por ejemplo, reponer electrodomésticos, que está a años luz de poderse comprar un vehículo nuevo, y una clase pobre de personas prácticamente descolgadas que viven de las cajas CLAP, que tienen salarios muy precarios porque son salarios que dependen sobre todo del sector público. En ese entorno, la familia que tiene alguien que emigró y que le está enviando dinero desde el exterior, que vienen a hacer las remesas, pues las remesas muchas veces en los barrios venezolanos son la diferencia entre poder alimentarse mucho mejor, entre poder consumir proteínas o entre simplemente tener una dieta a base de carbohidratos. En ese trabajo que tú mencionas, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo determina que las familias que reciben remesas en Venezuela tienen un consumo promedio, cada integrante de ese hogar que recibe remesas tiene un consumo promedio de 2.100 calorías diarias. Quien no recibe remesas, quien está en un hogar que no recibe remesas, en promedio consume 1.800 calorías diarias. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que es muchas veces un salvavidas nutricional, y en los barrios es lo que puede hacer la diferencia entre depender de una caja CLAP, que es muy precaria, o tener una alimentación un tanto mejor que incluye, por ejemplo, alimentos como pollo, leche, etcétera, ¿no? El trabajo también hace cuenta de un estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos que habla de las remesas promedios que se están recibiendo en Venezuela. Como era de esperarse, las mayores remesas vienen de Estados Unidos, porque es el país donde hay mejores empleos, mejores salarios. En promedio, las remesas enviadas desde Estados Unidos al mes son $212 mensuales, mientras que en países como Perú y Colombia están alrededor de $100 mensuales. Ahora, Víctor, tú mencionas en el trabajo el tema, la situación de los pensionados en nuestro país. Hablas de cerca de 5 millones de ancianos en Venezuela
que reciben menos de $2 mensuales. Y yo te pediría un comentario, porque al leer este dato recordamos lo que publicaba una organización no gubernamental recientemente sobre este tema, advirtiendo que el 87% de los ancianos o adultos mayores en Venezuela viven en pobreza y el 42% ha reducido la comida para sobrevivir. ¿Qué puedes decirnos a la luz de los testimonios que recogiste para este trabajo? Aquellos, sobre todo pienso en aquellos que no tienen acceso a remesas en este momento. Te escuchamos. Sí, realmente la situación de los ancianos venezolanos es muy dura, sobre todo, como decía antes, el que recibe remesas pues tiene una situación mejor, incluso puede comprar medicinas, tener una vida un tanto más aliviada gracias a esas remesas, pero quien no recibe remesas y quien depende exclusivamente de una pensión tan precaria y de una caja CLAP, pues ciertamente está en una situación muy dura, porque el tema es que el Estado prácticamente ha desaparecido en Venezuela. Es decir, es un Estado que te entrega una pensión simbólica, una pensión que equivale a $2, que ciertamente no te permite prácticamente consumir nada, pero te entrega entonces también una caja CLAP con la que prácticamente lo que consumes es harinas, carbohidratos, arroz, arepa, granos. Es una dieta muy precaria para un anciano, una dieta a base de harinas y de granos. Entonces, esa es la realidad del día a día. Esa es tal vez uno de los estratos más golpeados por esta crisis, porque lo que había en Venezuela de protección social simplemente se esfumó. También la situación de los hospitales es bastante crítica muchas veces. Entonces, esa situación precaria, esa especie de precariado que existe en Venezuela, de esos grupos muy golpeados por la crisis, yo creo que uno de los emblemas de esa crisis son justamente los pensionados en Venezuela, y también incluso quienes intentaron ahorrar en otros sistemas. Vemos también protestas, por ejemplo, de los pensionados de PDVSA, quienes tenían un fondo de pensión privado y simplemente también lo perdieron porque la empresa utilizó los recursos. Entonces, ciertamente, yo diría que los pensionados son tal vez uno de los mayores emblemas de la crisis que tiene ahorita Venezuela. Bueno, de hecho tú mencionas, y lo comparto con la audiencia, el testimonio de la señora Josefina Martínez, que asegura que cuando puede ayuda a una vecina que está muy mal, solo come arroz, arepas y granos, y ella trata de darle de pronto algunos huevos y leche. Yo te pediría un comentario sobre este tema y los testimonios que pudiste recoger. Te escuchamos. Sí, como decía antes, yo creo que el tema de la situación de alimentación de ese estrato de la población que como decía ha quedado descolgado, es básicamente que depende de lo que entrega el Estado a través de la caja CLAP, que se ha limitado simplemente últimamente a hacer carbohidratos y granos. Entonces ciertamente es una alimentación muy muy precaria. Y yo cito en el trabajo una intervención que tuvo el presidente Maduro recientemente, donde él le decía al ministro de Alimentación que él le daba la orden, decía textualmente, decía: ministro de Alimentación Leal Tellería, me le garantiza a las 6 millones de familias que alimentamos con el CLAP mejorar la calidad y la cantidad de productos de manera permanente. Entonces, Maduro citaba que quería que la caja CLAP tuviera diablito, café, leche, me le va agregando productos. Eso fue lo que textualmente dijo Maduro hace unas 2 semanas. O sea que yo creo que él está consciente, el gobierno está plenamente consciente de lo precario que es una caja CLAP y de la poca calidad de la alimentación que tiene, por ejemplo, un anciano que depende de esa caja CLAP y de una pensión simbólica que no alcanza absolutamente para nada. Si me permite, Víctor, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a los datos que tú recabaste sobre las remesas en comparación, lo que está ocurriendo en Venezuela en comparación con otros países,
Nos decía David Smolensky hace algunos días que al momento de abrir la frontera, seguramente si no cambian las cosas en nuestro país, si no hay una solución a la crisis, lamentablemente el éxodo va a continuar. En la OEA proyectan 7 millones de venezolanos habrán salido de nuestra nación a finales de este año, principios de 2022, con el impacto que esto tiene. Yo te pediría un comentario a la luz de los datos que tú lograste recabar, el impacto económico que esto va a tener, el impacto económico que ahora mismo tienen las remesas para internamente en nuestro país. Te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que está directamente vinculada con el destino político de Venezuela. En tanto no cambien las cosas, va a continuar la crisis y también las consecuencias, como el éxodo de venezolanos, un asunto que entiendo preocupa y mucho a la comunidad internacional, y es una de las razones, una de tantas razones para promover una salida, una transición a la democracia en nuestro país, que no sabemos si se va a concretar pronto o incluso en el marco de la iniciativa que está en marcha en México. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, y yo te dejaba una inquietud, Víctor, el peso que ahora mismo tienen las remesas que envían los venezolanos, o la mayoría, no todos, la mayoría de los venezolanos que están en el exterior a sus familiares en nuestro país. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, bueno, el estudio del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, junto con el BID, determina que en 8 de cada 10 hogares donde se reciben remesas en Venezuela, pues esas remesas, como era de esperar, son muy, muy importantes para la economía familiar. Y la mayoría del uso de la remesa es manutención, alimentación y gastos de salud. En Venezuela no hay todavía unas estadísticas precisas sobre el monto de remesas, solo hay proyecciones. Una de ellas es la que hace el Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos estiman que este año Venezuela va a recibir alrededor de 2.300 millones de dólares en remesas. Algo que yo creo que es importante es que en la medida en que la crisis sigue viva, sigue presente, y si la pandemia comienza a aliviarse en los países de la región, yo creo que lo más probable es que veamos una nueva ola de salida de venezolanos. Es por eso que han salido ya alrededor de 6 millones de personas, y se habla que podrían llegar a ser 7 millones de venezolanos los que emigren a otros países, obviamente. Entonces, algo que es muy importante es que Venezuela está perdiendo población joven y población muy bien formada. Estos estudios que yo menciono en el trabajo precisan que la escolaridad media de los migrantes encuestados es de 15.8 años, es decir, es equivalente al nivel universitario. Entonces, es realmente un impacto muy fuerte para el país, porque el país se ha envejecido,
ha perdido buena parte de su población joven, y esa población joven era una población formada, muchas veces formada también en universidades públicas, es decir, es un recurso formado que Venezuela le está regalando a otros países y que no va a estar aquí para ayudar a la reconstrucción del país, salvo que se tomen unas políticas públicas. Ha habido países como Uruguay, por ejemplo, que en su momento, después de la dictadura militar, se plantearon todo un plan para tratar de recuperar parte de la población que se les había ido a otros países. Ahora, el peso específico, Víctor, en comparación, por ejemplo, con los ingresos petroleros, de estos 2.000 millones de dólares que se calcula están ingresando en nuestro país por cuenta de remesas, ¿cuál es ahora mismo? ¿Se conoce? Bueno, ciertamente, otra vez entramos en la dimensión gris, en la dimensión del Estado que no rinde cuenta, que no nos da cifras, es decir, muy atrás, desde el 2015 prácticamente el Banco Central no publica lo que antes hacía, que era que cada trimestre nos publicaba lo que se llama la balanza de pagos, y ahí se sabía cuánto eran las importaciones y cuánto le ingresaba al país por exportaciones petroleras. Desde hace mucho tiempo no hay ningún tipo de cifra oficial, solo proyecciones. Las proyecciones indican que este año, tomando en cuenta exportaciones petroleras e incluso exportaciones no petroleras, Venezuela podría recibir unos 10.000 millones de dólares. O sea que estamos hablando que las remesas equivalen actualmente alrededor de 20% de todos los dólares que ingresan al país por exportaciones. Ciertamente es algo que se ha vuelto importante y que tiene peso en la economía venezolana. Pero algo que es clave en este proceso es que la mayoría de los dólares de las remesas como tal no ingresan, es decir, no se trata de como otros países donde esos dólares llegan a la banca del país y luego si alguien quiere, por ejemplo, importar, va a un banco y compra dólares, y parte de esos dólares que puede comprar, parte de esa oferta de dólares proviene de las remesas. Eso es muy común en países como El Salvador, por ejemplo, donde las remesas permiten y son los que fondean buena parte de la actividad económica del país. En Venezuela lo que hay mayoritariamente son triangulaciones, es decir, alguien que está en el exterior sabe de alguien que está en Venezuela que quiere comprar dólares, le transfiere los dólares a una cuenta en el exterior y esta persona que compra los dólares le deposita bolívares a quien recibe la remesa y esa persona que recibe los bolívares los gasta lo más rápido que puede en alimentos y en medicinas principalmente. Entonces, ciertamente en Venezuela no hay un sistema que permita el ingreso de remesas y también hay mucha desconfianza para tener depósitos todavía en dólares en cantidades importantes, pero no hay un sistema que permite que esos dólares de las remesas ingresen mayoritariamente al país, sino que son este tipo de triangulaciones, también el uso del CELE para enviar las remesas a cuentas en el exterior. Entonces, ciertamente eso es algo que también está ocurriendo. Muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿dónde están los dólares de las remesas? Pues ciertamente lo que hay es este tipo de triangulación, es el sistema mayoritario. Finalmente, Víctor, nos decía un economista hace algunos días, Luis Oliveros, que en su opinión el proceso de dolarización transaccional en Venezuela es irreversible. Yo te pediría un comentario porque está abierta otra vez la discusión sobre la dolarización definitiva de nuestra economía, ¿no? Parece improbable, al menos con el actual régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, la experiencia que ha habido en otros países es que una vez es como que el termómetro final para la dolarización, la última barrera es la banca. Una vez la banca comienza a tener la mayoría de sus depósitos en dólares, que la mayoría del dinero que la gente tiene en el banco es dólares, por lo menos más de la mitad de los depósitos, y que esos bancos comienzan a dar tarjetas de crédito en dólares, a dar créditos en dólares. Una vez esa economía ya tiene un sistema financiero que maneja el dólar como su principal moneda, realmente se hace irreversible.
es de lo que hablan estudios, incluso hechos por el Fondo Monetario Internacional. En Venezuela yo creo que todavía hay una resistencia de parte del gobierno a permitir que haya créditos en dólares en la banca, a permitir una mayor apertura del dólar en el sistema bancario, aunque ha ido penetrando, ya hay cuentas en dólares, ya hay distintos instrumentos, sobre todo en bancos pequeños que han podido adaptarse rápidamente. Pero otra cosa que también demuestra las experiencias en América Latina es que una vez un país comienza a manejar dos monedas, que eso sí existe en Venezuela, es una economía bimonetaria, actualmente hay bolívares y hay dólares. El dólar sigue estando presente por muchísimo tiempo, incluso en países como Perú, que lograron tener inflación de un dígito por muchos años. Buena parte de los ahorros de los peruanos siguen siendo en dólares. Se convierte en una moneda que la economía sigue utilizando por muchos años, aunque no se adopte una dolarización formal, que yo coincido contigo, con el actual gobierno es imposible que bajo un gobierno, por ejemplo, de Nicolás Maduro, se piense que Venezuela adopte el dólar formalmente como moneda, como lo ha hecho Ecuador, por ejemplo. Víctor Salmerón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista de economía, periodista freelance, trabaja en varios portales, autor de los libros Petróleo y Desmadre y La Economía del Caos. Hablando de cerca del tema que hemos debatido de la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, pasa por la reconversión económica. A partir de hoy, el Banco Central ha dispuesto la eliminación de 6 ceros a los precios de productos y servicios que deben ser expresados con la nueva escala monetaria, y esto va a tener un impacto también en los salarios. De eso hablaremos al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, y decíamos que esta reconversión monetaria, que es en la práctica la eliminación de 6 ceros a nuestra moneda, que a partir de hoy significará que los precios de productos y servicios serán expresados en esta nueva escala monetaria, va a tener un impacto en los salarios. Y para hablar acerca de lo que está ocurriendo con aquellos sectores que todavía reciben remuneración en bolívares, saludamos a nuestra siguiente invitada, ya la vemos vía Zoom. Se trata de Keta Estefani. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, pero además secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores de la Universidad. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Creo que tiene nuestra invitada el micrófono apagado. Tiene que darle el micrófono. Ya. Ahora sí. Ya lo abrí, ya lo abrí. Bienvenida. Sí, buenos días. Gracias, María Alejandra, por la invitación al programa. Pues yo le pediría un comentario acerca del tema que nos ocupa, porque el Banco Central de Venezuela, sin ofrecer mayores detalles, simplemente a través del Twitter viene informando de esta nueva reconversión que va a tener un impacto en el precio, ciertamente, de productos y servicios, pero también en los salarios y en las pensiones que todavía se reciben en bolívares en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, la última experiencia de reconversión, que fue de 2018, fue sumamente grave para el sector laboral. Ellos hicieron un ajuste en un primer momento que rápidamente devaluaron a través de la hiperinflación y devaluando, pues generando dinero inorgánico, y acabaron de paso con las contrataciones colectivas, porque impusieron una tabla que desplazó las contrataciones colectivas. En este momento, con una convención que ellos acaban de aprobar con una federación que es, digamos, un apéndice del gobierno, y que, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo no tienen a nadie, o sea, no existe esa federación. Ellos llevan el salario del profesor de mayor escalafón a $11, del mayor escalafón a $11 ahorita. Si esa reconversión es ocurre, bueno, eso significará que un profesor titular, que es el de máximo escalafón, va a ganar $1, que $11, bueno, estará ganando la mitad, o estará ganando $8. Porque nosotros el tema del salario lo vemos en términos de dólares para saber realmente cuánto es el valor de ese salario. En bolívares eso es decir, el reconvertido o no reconvertido en dólares, eso que es lo que nos da a nosotros el valor real de nuestro salario, eso significa una disminución, porque en esos procesos de reconversión siempre, digamos, los decimales se ajustan hacia abajo. Es decir, tú redondeas siempre en contra del consumidor. No es ellos dicen que ellos ni siquiera ya lo quieren llamar una nueva moneda, sino que es una nueva expresión. En ese tipo de eufemismos que usa el gobierno, es una nueva expresión del bolívar, donde le vamos a quitar unos ceros. Bueno, eso no quiere decir nada, le vamos a quitar unos ceros, pero la experiencia que hay en Venezuela de esa reconversión, sobre todo de la última, es sumamente traumática. En la que hizo Chávez también, es decir, el proceso inflacionario fue alto. Fue alto, o sea, nosotros venimos con inflación hace años en Venezuela, y eso significa automáticamente una disminución de la capacidad de compra de la población, no solamente de los trabajadores de la administración pública, sino de todos los trabajadores, de todo el que depende de un salario. Eso es la realidad. Eso lo que significa, bueno, es que no hay una política económica que realmente vaya a enfrentar la situación que nosotros tenemos ya de demasiado tiempo con una situación de hiperinflación. Entonces, esa hiperinflación, bueno, se resuelve quitándole ceros a la moneda y seguimos con el relajo
pagándole a la gente con bolívares devaluados, con bolívares que no valen nada, mientras el Estado sigue mal que bien percibiendo sus ingresos en divisas. Pero es que además hay una novedad, según el comunicado que publicó y está todavía en la página web del Banco Central de Venezuela, y tiene que ver con la entrada en circulación del bolívar digital, sobre el cual no tenemos mayores detalles, pero también tendrá un impacto en la remuneración de los trabajadores, y yo le pediría un comentario al respecto. ¿La escuchamos? Bueno, eso. A propósito de eso ahorita acaba el gobierno de mandar una memoria a la OIT sobre varios convenios que se las piden, anualmente se piden, y uno de esos convenios es el convenio 95 de protección del salario, y ese es un convenio ratificado por Venezuela, y de acuerdo con ese convenio, el trabajador tiene derecho a percibir su salario en moneda corriente y a poderlo utilizar. Ya nosotros sabemos que en este país los pensionados, ya como está la moneda, los pensionados no pueden sacar su pensión completa, los trabajadores no pueden sacar su salario completo de los bancos porque no hay efectivo, es decir, ya ahí se está violando ese convenio, pero si ahora el bolívar va a ser digital, es decir, es una violación completa del derecho del trabajador a percibir su salario. Tú tienes un montón de gente que no tiene por qué, que no tiene acceso a internet, que no se puede manejar por la banca, los cajeros no sirven, y si los cajeros en Venezuela ya prácticamente no sirven. Entonces, es una forma de impedirle al trabajador el acceso a su remuneración, porque el bolívar de la moneda no puede ser solamente digital. Que eso es lo que están planteando. Es decir, que irán a sacar algunos poquitos billetes, me imagino yo, para justificar eso. Entonces hablan de bolívar digital, pero lo que hace es profundizar otro problema, y es que la gente no tiene acceso a su dinero. En Venezuela no hay efectivo. Por eso es que se ha dolarizado también el intercambio, el comercio en Venezuela, porque no hay acceso a efectivo, no puede ni para pagar el pasaje. Ustedes, bueno, como ha ocurrido en todo el país, dolarizan sus ingresos, lo equivalente a $11, es francamente un porcentaje muy pequeño del costo, es decir, yo creo que no cubre ni un quinto del costo de la canasta alimentaria familiar, según el último dato que publicaba el Sendas para el mes de julio. Yo le pediría un comentario al respecto, le escuchamos. No cubre, no solamente no cubre un quinto, no cubre ni una décima parte, ni una 20ª parte, es decir, no cubre. La canasta básica está en 300, la canasta alimentaria está en 300, es decir, eso ya hace rato que no es salario. Nosotros hemos dicho que eso no lo podemos nosotros llamar salario, porque no hay una remuneración por tu trabajo. Es más, yo lo considero un impuesto al trabajo, porque para un profesor titular cumplir todas sus funciones, estoy hablando de un profesor titular de dedicación exclusiva, son 40 horas de dedicación en el caso de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, para poder cumplir sus funciones gasta más al mes que $11. Entonces, los $11 no te cubren el gasto, sea virtual o sea presencial, de transporte, y en el caso virtual no te cubren los megas, más los equipos, más mantener los equipos, más el tiempo que le dedicas, no te lo cubre. Es decir, tú estás financiando efectivamente la educación universitaria. Y lo mismo está ocurriendo en general en la administración pública. Y eso es un problema. Es decir, ahorita ellos están anunciando clases. Bueno, yo estoy de acuerdo en que nosotros devolvamos a la presencialidad, pero eso requiere vacunación masiva, incluyendo a los estudiantes. Ellos no están vacunando a gente de menos de 30 años, y se requiere la vacunación masiva y se requiere el salario. Y se requiere, por supuesto, resolver los problemas de infraestructura en el campo y garantizar la bioseguridad del campo. Pero se requiere eso, se requiere salario, porque cada vez son menos los que pueden seguir bajo ese esquema de que, bueno, la gente porque está defendiendo la universidad, porque no quiere que la universidad, tenemos una universidad tricentenaria que ha sobrevivido a todas las guerras, a todos los problemas de esta república, y que ha seguido de pie y se quiere mantener de pie, pero la mayor parte de los profesores y de los empleados y de los obreros no pueden seguir financiando la educación. Eso no es salario. Eso no es nada más, no es simplemente a los profesores no les alcanza, no, es que yo tengo que pagar para poderle trabajar a la Universidad Central de Venezuela. Yo gasto más de lo que percibo. Sí, permite que tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo le dejaría la siguiente inquietud: ¿qué hacer? Me imagino que se lo han planteado.
en el sector que usted representa para, si es posible, recuperar las reivindicaciones históricas adquiridas por los trabajadores y sobre todo los profesores universitarios. ¿Es posible o no? Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por la nueva reconversión monetaria, que efectivamente entra en vigencia el 1 de octubre, pero ya a partir de hoy, 1 de septiembre, y hasta que el Banco Central de Venezuela, bajo el control oficialista, lo disponga, los precios de productos y servicios deben ser expresados por la nueva escala monetaria y seguramente también los salarios. Le decíamos a Víctor Salmerón que no sabemos si en la práctica ya cuando usted entra en su cuenta en bolívares aparece expresada con 6 ceros menos. El impacto psicológico de la última reconversión fue francamente importante, suponemos que va a ser igual. Y yo le dejaba una inquietud a Keta Estefani, que nos acompaña, secretaria de Información de FAPUB, sobre qué hacer. Es decir, ¿es posible, existe margen de acción para reaccionar ante lo que está ocurriendo con los trabajadores en Venezuela que todavía reciben remuneración en bolívares en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, para la pandemia ha desmovilizado. En el 2018 las principales protestas y movilizaciones fueron del sector laboral, precisamente a raíz de la reconversión, y a raíz de eso fue también que metieron preso a Rubén González, por ejemplo. Y también se desató la represión contra el sector que sigue, que ha seguido, que ha continuado con las denuncias arbitrarias, con las denuncias de detenciones arbitrarias que nosotros hemos hecho, se revela eso, ¿no? Indudablemente hay sectores que tienen más capacidad de movilización, que son los que están presenciales, como es el caso del sector salud. El sector salud está trabajando en sus centros de trabajo, y entonces eso le permite una mayor capacidad de movilización, pero es limitada, y es limitada la acción conjunta también, porque este es un problema que no va a resolver ningún sector solo. Es decir, yo no voy a resolver los salarios de mis profesores y los maestros van a seguir ganando una miseria, las enfermeras, los médicos, porque esto que yo te decía del sector universitario es igual para esos sectores. Es decir, la educación básica la sostienen los maestros, no la sostiene el Estado.
y los hospitales los sostienen médicos, enfermeros, camilleros, los trabajadores en general. No la sostiene el Estado porque no está remunerando el trabajo. Entonces, este es un asunto de la sociedad. En el caso de la educación es sumamente grave porque aquí se ha acabado con el derecho a la educación. Es decir, no hay educación pública en este momento en Venezuela debido a la pandemia. No hay acceso. Es decir, se cerró completamente el acceso de la mayoría de nuestros jóvenes a la educación, al conocimiento, a los bienes culturales producidos por la humanidad. No tienen acceso hace más de un año. Porque es mentira la escuela en casa, es mentira la universidad en casa, porque no hay internet, porque no hay luz, porque no hay nada. Es decir, no sería tan difícil de hacer, pero el Estado no lo ha garantizado. Entonces hay que volver a la presencialidad. Y para eso están digamos, las limitaciones que ya hemos señalado. Nosotros pensamos que, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? En términos de la educación, nosotros hemos planteado una alianza en defensa de la sociedad del conocimiento, porque no es nada más la universidad, es como te digo, es todo. Es decir, que nosotros entendemos por eso, es la posibilidad de producir conocimiento de la universidad, es la posibilidad de compartir ese conocimiento con la mayoría, con la juventud, a través de la docencia, a través de la extensión, pero también es el acceso al conocimiento de los primeros años del subsistema, digamos, de educación básica, y también es la posibilidad de comunicar el conocimiento, porque dentro de esas detenciones arbitrarias que nosotros le hemos hecho el seguimiento, el sector más golpeado ha sido salud y comunicadores sociales. Es decir, se reprime la información mucho en Venezuela, demasiado. Entonces, eso es una alianza, eso es lo que tiene que hacer la sociedad. Es decir, no es un gremio, no es un sindicato, sino que es una alianza que tiene que todos esos sectores en defensa de eso. Y lo otro que yo creo que en el diálogo que se está haciendo en México, ahí digamos, si tú ves el memorándum, hay la posibilidad, cuando se habla de la discusión de la parte económica y social, de introducir ese tema, porque ese es un tema fundamental. Ahí tiene que haber un acuerdo, ahí se podría llegar a acuerdos, como se puede llegar a acuerdos parciales, y habría que llegar a un acuerdo, por ejemplo, para que el Estado venezolano cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT. O sea, por ejemplo, producir acuerdos en términos de lo que tiene que ser un ingreso vital para la población. Los estudios de pobreza te lo dan, el 90% es pobreza de ingresos. Y por eso es que yo digo que los muchachos no tienen acceso, porque la oferta de educación privada con 90% de pobreza de ingresos, pues es una élite nada más que puede acceder a un colegio o una universidad privada. Entonces yo creo que la solución de esto es de la sociedad. Es de toda la sociedad, no es un problema ya que pueda resolver un gremio, o que podamos resolver una alianza como la intersectorial de trabajadores que sigue funcionando, que se sigue en contacto, se sigue, digamos, interactuando desde de los sindicatos de base, pero que no tiene la fuerza. No tiene la fuerza para obligar a un Estado, que todo el poder del Estado lo está controlando el Ejecutivo, a hacer lo que no quiere. Si aquí no hay un cambio de política, no hay solución para los trabajadores. Y lo que estamos viendo con la reconversión es que no hay un cambio de política, eso ya lo han hecho. Y lo han hecho para lo mismo, lo han hecho para devaluar el ingreso de la gente y enriquecer más o hegemonizar más los recursos de la nación. Porque el presupuesto de educación es de la nación. El presupuesto que se usa para salud es de la nación, no es del gobierno. Sin embargo, es como una forma de apropiarse del erario nacional y mantener a la gente en la miseria. No vemos un cambio de política y tal vez con esos acuerdos se podría lograr. Pero indudablemente, además de eso, se tiene que insistir en la concertación de esfuerzos entre los sectores laborales, porque esto es una lucha común. Es una lucha común. El salario, la disminución, o sea, el no salario que hay en el sector público, jala los salarios del sector privado también hacia abajo, indudablemente. Y nosotros tenemos también ese fenómeno, hay salarios bajos, sí son salarios, pero son muy bajos en el sector privado que no cubren la canasta básica, y hay bonificación también. Hay bonificación del salario, que eso también viola los convenios de protección del salario. Entonces, este es un problema de toda la sociedad que se tiene que atacar desde el mundo político y desde las organizaciones no gubernamentales y desde los sindicatos en una alianza. Keta Stefani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Profesora asociada en la Universidad Central de Venezuela, ella
es secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por esta nueva reconversión monetaria, que aunque entra en vigencia oficialmente el 1 de octubre, a partir de hoy obliga a, expresar el precio de productos y servicios con 6 ceros menos, con la nueva escala monetaria, así la ha definido, la ha calificado el Banco Central de Venezuela bajo control oficialista. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Luis Zacaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.